Hola, ¿cómo están? Estamos después de este visionado del tango del Viuso Espejo Deformante. Estamos con María Sarmiento, co-directora, y con Chamila Rodríguez, también ha sido impulsora del proyecto de restauración, junto con otros proyectos de restauración de obras perdidas de Raúl Ruiz, y también ofrece como productora ejecutiva, Chamila, en cierto modo. Perfecto. Así es, Eh, productora ejecutiva. quiero partir yendo un poco al origen, al momento en que la película se descubre, como, fue por el año 2008, y un poco les pregunto a los dos en qué estado estaba eh, la película cuando ustedes la encuentran, qué es lo que encuentran en el fondo. Bueno, yo sabía que existía ese material y que estaba en la bodega del Cine Normandí, pero nunca lo había visto. Y eran 6 bobinas que fueron a rescatar Chamila y Galut a la bodega, y ahí empezamos a visionar el material y empezamos a buscar ideas para realizar la película. Pero esto fue el año 80, fue cuando Raúl Ruiz ve ese material, o fue después de eso, porque entiendo que él vio el material, ¿no? Y por razones, por lo difícil que era también restaurar la película, por el estado en que estaba, porque no estaban el sonido, digamos, estaba solamente la imagen. Él opta por, esto consta un poco en el texto de Jenny Cáceres, el libro de Jenny Cáceres, opta por restaurar la maleta y no por el tango del vivo. ¿Qué impulsó, por lo tanto, en ese sentido a tomar el material y darle nueva, no nueva vida, digamos, sino darle una vida que no tenía hasta ese momento? Bueno, yo creo que después del éxito de la telenovela Errante, que Chamila y Galut decidieron que reuniéramos nuestros esfuerzos y termináramos también esta película, y como estamos haciendo ahora también el esfuerzo para terminar el realismo socialista. Saber cómo fue desde tu punto de vista, Puedo digamos. agregar, sí. em, Raúl Ruiz vio los fílmicos en 35 milímetros, los proyectó en la Moviola, no me acuerdo si fue en el 2007, ahí Valeria me puede quizá Fue justo corregir. en 2011, justo meses antes de morirse. Lo vio en el Cine Ajá, Normandía en proyección, se lo mostró Alex Doll. claro, entonces ahí se proyectaron los rollos completamente mudos, en silencio, eh, y o sea, Raúl tuvo como, por lo que he sabido en la historia, como un acercamiento más, podría decirlo como sensible, porque se acordaba como de los momentos de la filmación, de cuando se reunió con el elenco en su departamento en Huelén, que ahí se filmó completa la película, eh, pero quedó preocupado porque la película era muy difícil, no había guión, estaba en silencio, muda, y no estaba montada, estaba como desarticulada, desordenada, A los y copiones al parecer sueltos. también faltaba un rollo, y también faltaba un rollo. Entonces, que, que una de las claves o señales que dejó Raúl, que fue muy importante, que se lo comunicó a Valeria en Huelén, era que había que buscar una sorda o un sordo para poder descifrar la lectura labiofacial y la expresión corporal de los personajes para poder saber qué decían, porque la película no estaba montada, estaba desarticulada, desorganizada, en rollo no sabíamos cuál era el principio, el final, el medio, no. Raúl venía del teatro del absurdo, entonces bastante absurdo todo, y entonces no teníamos guión, estaba totalmente mudo, eh, y cuando Valeria dice, esto está guardado en el cine Normandí, fuimos con Galut y encontramos el rollo de cine en 35 milímetros, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nunca encontramos el 1. Eso fue un misterio hasta el día de hoy, ha sido un misterio. Entonces el desafío fue enorme porque Valeria tuvo que reconstruir la película completa. No es una restauración como, como ha sido Los Tres Tristes Tigres, sino que es una reconstrucción, un montaje por primera vez
Después se restauró la imagen y el sonido y se construyó todo el sonido por primera vez en la historia de la película. Exacto. ¿Cómo es el proceso, Valeria, de, en el fondo, reinterpretar esas imágenes? Porque estamos hablando que lo que se toman son imágenes, y se empieza a especular respecto de cuál es la historia que se está contando. Sabemos, digamos, que está la base o el origen, digamos, en un relato breve de Daphne du Maurier, que también está ahí una estructura, digamos, los versos en Neruda, pero básicamente, digamos, tenemos una historia en imágenes, digamos, que es difícil rearmar. ¿Cómo es el proceso, en el fondo, de reinterpretar esas imágenes, un poco, dicho de otra manera, de reescribir el guión cuando una película ya está filmada? Bueno, primero fue tratar de descifrar un poco qué decían y después, bueno, yo me di cuenta en todo caso que estaba muy lejos de ser el cuento de Daphne du Maurier y estaba muy lejos de ser el poema, eran solamente reflexiones que Raúl hizo cuando comenzó la película. Entonces, trabajamos con Omar Saavedra Santis y y así fuimos tratando de descubrir o hacer una historia. Pero resultó que en un momento dado la historia nos quedó corta y ahí a mí se me ocurrió trabajar es la primera ficción como una ficción que se mira en el espejo y en la segunda parte de la película. Y de ahí colocar elementos que digamos que no hacían, que no eran, no era como si la historia se mirara de verdad al revés, sino que había trampas en ese espejo. Sí, bueno. Y sí, hay trampas, no es textual, No es no es exactamente, exactamente, no es no mirar es hacia atrás, digamos, exactamente sí. lo mismo al revés, es Sí. deformar. Y fue así que yo me acordé en realidad de que Raúl había hecho algunos ejercicios de ese tipo cuando trabajó en el INA, en el Instituto Nacional del Audiovisual. Y en el fondo yo me inspiré un poco del trabajo de Raúl, o sea, no inventé mucho. Me inspiré en el trabajo de él y creo que es importante porque era la forma de rendirle un homenaje a su material. Sí, es como si la historia cuando es contada por otra persona. No quiero dar muchos detalles, digamos, quizás para... No de pero mucho claro, detalle. pero sí, digamos, es como es una misma historia contada por dos personas, en rigor, digamos, podría ser algo, o por dos puntos de vista, digamos, que son O distintos. es una persona esquizofrénica. También, digamos, que eso, bueno, todas esas lecturas son probables. Ahora me llama la atención porque el texto de Daphne du Maurier está citado, digamos, explícitamente en los diálogos. Sí, Eh, nosotros quisimos citarlo, pero en realidad no, no cumple ninguna yo creo función, que salvo la premisa del viudo, digamos, que un poco está obsesionado con su mujer muerta, que eso es un poco el tema que está presente, digamos, y esa presencia que uno siente, pero claro, digamos, las relaciones explícitas son completamente distintas, digamos, y el tono además es bastante distinto. Mira, ¿cómo fue el proceso de casting, digamos, de seleccionar las voces? Digamos, está Néstor Cantillana doblando a Luis Alarcón, la Gaby Arancibia doblando a Gina Roma. ¿Cómo es el proceso de casting, en el fondo, para un poco dar con los tipos humanos y con los tipos de voces que requerían esos personajes? Eso fue un importante desafío también porque los actores que están vivos hoy en el tango, que son los actores originales, la actriz Chenda Román, el actor Luis Alarcón y Delfina Guzmán, son actores que hoy en día, o el año pasado, o sea, tenían 90 y tantos años y las voces estaban gastadas por el tiempo, por el pasar del tiempo. Y cuando Raúl Ruiz filmó esta película en 1967, los actores tenían 30 y tantos años. Era la primera película, largometraje de Ruiz, el primer largometraje de Chenda Román, de Luis Alarcón, de Delfina Guzmán. Entonces tenían 30 y tantos años cercanos. Entonces, con Valeria conversamos harto sobre eso y lo decidió Valeria, buscar voces jóvenes. Y ahí hicimos un casting y Valeria eligió a Néstor Cantillana para hacer la voz de Luis Alarcón, a Gabriela Arancibia para hacer la voz de Delfina, no, de Chenda Román. Marcela Golcio hizo a Delfina Guzmán y yo hice la Fantasma.
La voz de Rubén Sotonil la hizo Sergio Hernández. Sergio Hernández, sí. Entonces fue súper interesante esas dos épocas, ¿no? 1967, los actores originales, versus estas voces jóvenes de esta nueva generación del 2020. Y se nos olvidó algo importante que me gustaría destacar, igual el trabajo, también hicimos casting, porque no fue fácil encontrar a las sordas. Hicimos casting con sordos de Concepción, de Santiago, de regiones, hasta que encontramos este grupo de 3 mujeres sordas que eran un equipo muy potente, y se trabajó ahí como un laboratorio de lectura de señas y expresión corporal, con estas 3 sordas que llegaron a este texto abstracto, raro, que Valeria tomó junto con Omar Saavedra Santi, y ahí se pudo construir un guión donde existe invención también. Sí, es un trabajo bien notable, en el sentido que estoy pensando en la continuidad sonora, digamos, producto de los diálogos, digamos, que es como cómo generar estructuras de diálogo que sean coherentes, sobre todo cuando los personajes están de espalda y no estamos viendo exactamente lo que están hablando. Y en ese sentido, de que, claro, el trabajo de Omar Saavedra con Valeria, y en general toda la construcción de lo sonoro, digamos, es muy notable, creo, en la película, y es muy eficiente, justamente. Algo habíamos conversado con Valeria un poquito antes, digamos, pero quisiera quizás profundizar más que en los diálogos, en el doblaje, en la concepción global del sonido en esta película. Porque eso es partir de cero, no existía nada, y por tanto es, digamos, pensar todos esos elementos a partir de lo que estaba ocurriendo en el 2019, en el fondo. Bueno, respecto por ejemplo, tendríamos primero que decir que la música fue trabajada con Jorge Arregada, y a mí se me ocurrió decirle que quería trabajar con Teremín, y él me propuso, sí, Teremín, de acuerdo, pero además serruchos, porque la música yo creo que empuja la película hacia el lado fantasmagórico, que era importante. Sí. Después con Galut empezamos, yo le dije, yo no quiero falling, como le llaman acá, en que se sienta todo lo que, qué sé yo, la ropa, los pasos. Quiero precisamente continuar la idea de que son fantasmas. Y para eso entonces solamente colocamos los ruidos que eran absolutamente prescindibles. Y fue un trabajo bastante enorme, pero bueno, con Galut nos entendemos muy bien, así que yo creo que, no sé, fue un trabajo muy bonito y muy agradable. Un poco les pregunto a los dos, ¿cómo sitúan esta película, ¿no? en términos quizás más concretos, en términos de estilo, en términos de preocupaciones, en términos de preocupaciones estéticas, en el fondo, de mirada social, que yo creo que es importante en ese sentido, en el contexto de la obra de Ruiz previa a su salida de Chile, digamos, básicamente Ruiz de los 60 y comienzo de los 70. Hay una evolución, digamos, la notan muy fuera de todo, digamos, más cercana a los temas de Raúl Ruiz de vuelta, digamos, a Chile, porque para mí es claramente una evolución, digamos, está como a medio camino entre esa beta teatral y la versión y la visión, digamos, de personajes que ya están mucho más enclavados en la realidad, donde la ciudad se ve, donde son personajes que tienen, digamos, una conexión con el Chile, digamos, de esos años, que es mucho más fuerte. No sé cómo, es casi el hecho de que fuera una primera película. Yo creo que Raúl estaba descubriendo el lenguaje cinematográfico, y lo descubría a través de su experiencia en el teatro del absurdo, que él había trabajado mucho. Raúl volvió a trabajar mucho más tarde en Francia esta vena, si tú quieres, un poco fantástica, de cine fantástico. Y entonces, no sé, francamente, yo creo que el Raúl andaba buscando un lenguaje cuando hizo esta película. A raíz un poco de eso, y quizás por la misma la manera en que Raúl Ruiz miró la película después, ¿sientes que hay un lenguaje ya mucho más claro, o sientes que todavía hay un balbuceo, digamos, hacia el Ruiz de Tres Tristes Tigres? No, Los Tigres es una película, si tú quieres, tiene algo de fantástico, pero está realmente anclado en lo real. Es costumbrista, si yo diría. No, esta película no, yo creo que era una película
no sé, jugaba con un mundo fantástico. Jugaba con un mundo fantástico. Y me parece que te digo, es una cosa que él desarrolló y jugó a desarrollar más adelante también cuando, por ejemplo, cuando volvió a Chile e hizo La Recta Provincia, él mezcló ese mundo realista chileno con ese lenguaje tan, si tú quieres, tan chileno, lo mezcló con el mundo fantástico. Y trató de desarrollar una especie de mezcla que era muy de él, en el fondo era muy de él, esa mezcla de vivos y muertos siempre juntos. Valeria, un poco para cerrar, que no tiene que ver puntualmente con esta película, ¿cuáles son los pasos para el realismo socialista? ¿No? En el realismo socialista estamos trayendo el material que estaba en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Estamos tratando de restaurar un poco parte del material que estaba en la Cinemateca belga. Y estamos buscando la fórmula de conseguir un poco de ayuda para terminar el realismo socialista, que es una película muy importante, yo creo, realmente una película que va a ser un testimonio muy importante de los años de la Unidad Popular. Sí, lo que conocemos es solamente un fragmento que se podía ver en YouTube, digamos, unos 40 minutos, y la película es muchísimo más que eso, digamos. Es mucho más que eso, sí. Y lo que está en YouTube son solo copiones, digamos. O sea, Chamila, entonces para cerrar de los próximos pasos ahí va Tango el Vivo, la sí. idea. Sí, bueno, la película se estrenó mundialmente en Berlinale 70, abrió Forum de manera muy hermosa, y a pesar de la pandemia, que ha sido brutal para el cine en mundial y cine chileno, ha tenido un circuito de festivales súper interesante. Está en este momento en el Festival de Nueva York, en su versión 58. Todo esto gestionado a través del Lincoln Center. Bienale, va a estar ahora en Bienale. Ahora inaugura Valdivia, y la idea es que distribuirla a nivel nacional en Chile el 2021, idealmente el primer semestre, porque tenemos ya planificado con Valeria Galut estrenar mundialmente, si las luces nos acompañan y Raulito también, el 2021, en el segundo semestre, el realismo socialista, para completar la trilogía, la telenovela errante, el tango, el vivo y su espejo deformante, el realismo socialista. Para eso hemos levantado un financiamiento bastante a pulso, familiar, que tiene que ver con Raúl, Valeria, Ruiz Sarmiento, Poetastro, y ahora vamos a postular al Fondo de Fomento Audiovisual para la postproducción, porque ya estamos repatriando todo el material que está en Duke University en Durham, que hay material, pero mucha cantidad de material, inédito, en 16 milímetros, todo el sonido. Entonces, por primera vez, Valeria construiría el montaje de la película completa. Eso es muy, muy interesante, como decía Valeria, una película histórica, un testimonio importante, y la idea es que el 2021 se estrene mundialmente, a pesar de cualquier terremoto, maremoto, Sí, pandemia. y eso ya se ve como muy encima, ¿no? Como muy pronto incluso. Es que estamos trabajando hace varios meses, repatriando todo el material. Es muy alucinante estar viendo todo lo que nunca se ha visto, además, que es material muy rico. Además, filmado en poblaciones, en fábricas. Está por un lado el mundo de los obreros, de las poblaciones, y por otro lado está el frente poético, burgués, que es también muy visionario, es muy con lo que está pasando en Chile hoy en día, con el movimiento, el despertar social de octubre, la revolución del estallido social, se conecta a nivel político, muy, muy, muy interesante esa línea, ¿no? Lo importante, digamos, es que la lucidez de Raúl todavía es válida después de 10 años de su muerte. Para comentar lo que está pasando ahora. Eso es bonito lo que dice Valeria también, que el próximo año también vamos a organizar algo que tenga que ver con hacer un homenaje
al aniversario de Raúl, que va a cumplir 10 años de haber partido en cuerpo, pero en espíritu nos acompaña todo el rato. Y es muy Sí. interesante, digamos, está cumpliendo 50 años de la llegada de Allende, digamos, de la Unidad Popular. Los próximos 2 años que vienen son años básicamente electorales, por lo tanto va a estar en un contexto, digamos, que va a ser muy propicio, digamos, para reflexionar en términos concretos, digamos, con imágenes, digamos, inéditas sobre nuestra historia, sobre nuestro recorrido, digamos, democrático, interrumpido y vuelto a retomar, digamos, y por lo tanto la obra de Ruiz va a ser importante para volver a generar, digamos, por lo menos un vínculo, digamos, con cómo han sido los procesos sociales en momentos como este. Uh-huh. Entonces, muy importante. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo. Espero que la película tenga un excelente recorrido, digamos, tanto público, digamos, masivo como público de festivales. Y nada, bueno, les agradezco estar acá y ojalá que el realismo socialista llegue a puerto en los términos en que ustedes han podido establecerlo. Muchas gracias. Esperemos que Chile esté a la altura de apoyar esta película fundamental en la filmografía Ruiz Sarmiento. Así yo que, espero también que sí, debería ser así. Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos encontrarnos, digamos, quizás en otro conversatorio, hablando nuevamente del realismo socialista. Así que nada, muchísimas gracias y suerte en todo. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Un abrazo, Valeria. adiós. Chao. Chao. Chao.